Buenas tardes a todos. Gracias, Paula, por la presentación. Antes de empezar, me gustaría comentar dos temas. Un tema importante, y es que vengo aquí con dos sesgos. El primer sesgo es que yo soy editor tradicional, a la clásica, que diría Claudio esta mañana. Esto quiere decir que el 95% de las ventas de los sellos que yo dirijo en el planeta proceden todavía del papel. Y solo un 5% proceden del digital. Eso, no obstante, creo, y para recuperar de algún modo el discurso de esta mañana, creo que cambiará, está en proceso de cambiar significativamente, y seguramente dentro de 5 años las ventas en papel serán de apenas el 50%, y que las ventas de lo que sean los contenidos digitales que publiquemos en aquel momento serán ya cerca del 50%. Por esa misma razón, aunque las ventas, como decía, son solo del 95%, siguen siendo del papel, ya en estos momentos mi equipo dedica más del 40% de su tiempo a lo digital. Los editores siempre hemos sido personas que trabajamos a la larga, no a la corta. Es decir, cuando empiezas a hablar con un autor sobre la publicación de un libro, sabes que seguramente el retorno no será hasta dentro de un año y medio, incluso 2 o 3, ¿no? Porque no se publicará hasta el cabo de un tiempo. Lo mismo ocurre con lo digital. Todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora en el campo de la digital y buscar nuevos modelos de negocio en el campo de lo digital son las semillas que nos permitirán cosechar en el día de mañana. Es lo que será importante en las cuentas de resultados del día de mañana. Este es el primer sesgo. El segundo sesgo es que soy editor de libros de empresa, de economía, de libros de autoayuda también, pero en general de libros de ensayo. Por tanto, todo lo que os cuente hoy aquí a los editores que seáis de este ramo, pues puede que os interese. A los que seáis editores de ficción o editores literarios, pues puede que le encontréis menos encaje. En cualquier caso, de lo que voy a hablar son una serie de cambios, en su mayoría de cambios de modelos de comportamiento del usuario y de cambios tecnológicos que afectan a todos por igual, con lo cual es probable que alguna aportación sí lo sea válida. Estamos, como todos sabéis, en un momento de crisis, ¿no? De crisis. El mercado editorial está en caída libre, se puede decir. Desde el 2009 al 2013 la facturación total ha caído cerca de un 30%. El número de ejemplares ha caído cerca de un 35%, ambos según datos del estudio de comercio interior del libro. Y generalmente, cuando abordamos esta cuestión y nos intentamos buscar los porqués, pues damos con un gran argumento, que es la crisis económica. Es evidente que la crisis económica ha comportado un descenso en el poder adquisitivo de los lectores. Esto es algo que todos los que habitualmente vamos a librerías podemos ver, ¿no? Antes en las librerías había gente y ahora el tráfico en las librerías están vacías, ¿no? Antes, seguramente, cuando uno iba a una librería, pues de camino al libro que estaba buscando, pues compraba otras cosas, ¿no? Un libro que igual le había recomendado, el libro de un amigo, un libro que había leído una reseña, etc. En estos momentos, como además todos tenemos fruto de aquellas compras impulsivas en aquel momento, grandes cantidades de libros por leer, pues ya no vamos a la librería con tanta alegría. Hay una segunda razón, que se suele escribir también, y en la que no voy a entrar porque no creo que sea ahora mismo, al menos para mí no es lo más importante, que es el tema de la piratería, que se puede derivar también de la falta o del decrecimiento del poder adquisitivo o no. Pero evidentemente es un tema que está ahí y que evidentemente pues, afecta a las ventas. En cualquier caso, lo que me gustaría, el mensaje que me gustaría transmitir es que, aun a pesar de la crisis, dentro de 5 años, en caso de que dentro de 5 años estemos ya en una época de bonanza económica y hayamos dejado atrás la crisis, la alegría que teníamos antes no la vamos a recuperar. Es decir, no podemos esperar que una vez acabe la crisis se vuelvan a vender tantos libros como se vendían antes. Por una razón muy sencilla, por el cambio de hábito lector tanto en nuestro país como en el extranjero. Y esto es a lo que me quiero referir hoy. Para marcar el contexto, me gustaría invitaros a leer una frase de un artículo
de Nicholas Carr, que publicó hace ya unos cuantos años, en 2008, que dice así: desde hace unos años noto que mi mente no funciona como antes. Ha cambiado, y lo noto sobre todo cuando leo. Antes podía sumergirme durante horas en las páginas de un libro. Ahora ya no. Mi concentración empieza a flaquear tras 2 o 3 páginas de lectura. Dejo de seguir el argumento y empiezo a pensar en hacer otras cosas. La lectura en profundidad, que antes era algo normal, ahora se ha convertido en un esfuerzo. La frase demoledora. Y que seguramente algunos de vosotros compartáis porque os ha pasado algo parecido. ¿Por qué le pasa eso a Nicholas Carr? ¿Ve peor? ¿Le ha aumentado la miopía? ¿Se ha vuelto un vago? ¿Cualquier cosa que requiera esfuerzo le cuesta más? No, sigue viendo perfectamente, sigue siendo la persona perfectamente activa, su capacidad intelectual no ha disminuido, sigue siendo uno de los grandes gurús en Estados Unidos. Lo que le ha ocurrido, y él mismo admite que ha sido así, es que lee desde hace ya muchos años principalmente en pantalla. Es decir, toda la información que consume, que antes solía consumir en formato tradicional mediante un libro en papel, ahora la consume online. Al consumirla online, la información ha hecho que su cerebro, que nuestro cerebro, haya cambiado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se adapta al medio al que tiene que dirigirse. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Modificamos nuestros patrones de conducta según el medio al que nos enfrentamos? Y la respuesta es sí. Es sí, y es un sí sin contemplaciones. Nuestro cerebro está pensado para que todo aquello que nosotros le vamos dando, él se vaya adaptando. La lectura digital, la lectura en pantalla, hace que cree una serie de conexiones neuronales que son aptas para la lectura en pantalla, pero que no lo son para la lectura en papel. Debemos pensar además que la lectura no es una actividad que nosotros llevemos ya incorporada en nuestros genes, como puede ser el habla o la comprensión oral. La lectura es una cosa que aprendemos, y nosotros aprendemos a leer en papel. Cuando desaprendemos a leer en papel y empezamos a leer en digital, pues nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales se adaptan a este nuevo medio. En definitiva, los circuitos que tras el uso repetido de Internet como fuente de información se crean, pues acaban siendo distintos a los que se crean cuando estamos leyendo en formato tradicional. Si analizamos cómo es la lectura online comparada con cómo es la lectura en papel, vemos que no tienen nada que ver. La lectura online es una lectura en la cual la información se distribuye en un pequeño caudal de pequeñas partículas. Cuando estamos online, lo que hacemos es buscar pequeños titulares. Buscamos atajos para ir a encontrar lo que queremos, y lo queremos todo de una manera rápida, donde prima la inmediatez y la eficiencia. Si el artículo que estamos leyendo en un periódico, en un blog, aunque sea en cualquier sitio, en una página de viajes, no es aquello que estamos buscando, no perdemos tiempo y vamos a otra cosa, ¿no? La lectura online, al fin y al cabo, nos convierte en lo que podemos decir en meros decodificadores de información. Vamos asumiendo información, decodificándola y guardándola en caso de que sea de nuestro interés. Ello hace que las conexiones neuronales que se crean a raíz de ese tipo de lectura sean mucho más superficiales. Es una lectura no lineal, donde además tenemos una gran capacidad de distracción, porque en la pantalla, a diferencia del libro, no solo estamos leyendo el texto al que nos estamos enfrentando, sino que aparecen una variedad de distracciones posibles, ¿no? Desde pop-ups que aparecen, mensajes directos, mensajes de Twitter, mensajes de redes sociales. Hay toda una posibilidad de distracción que no ocurre en la página del libro. Además, en la lectura online vamos saltando de página en página, y de camino no solo leemos texto, sino que vamos leyendo todos aquellos formatos que se nos van ofreciendo a lo largo del camino, sean audios, vídeos o cualquier otro tipo de formato. En contraposición, la lectura en papel es una lectura que requiere siempre grandes cantidades de texto, que requiere un grado de concentración muy superior
a la de la online, y que eso hace que, lo que decía Kat, cuando estamos acostumbrados a leer online y de golpe pasamos al libro, nos cuesta. Nos cuesta porque nos exige una capacidad de concentración mucho mayor a la que estamos habituados en la web. Es lo que comúnmente llamamos se nos cae el libro de las manos. No es que se nos caiga el libro de las manos, es que nos exige un esfuerzo de concentración mucho mayor al que solemos hacer o al que venimos haciendo. Asimismo, la lectura en papel tiene una mayor reflexión, una mayor profundidad, y todo ello hace que las conexiones neuronales que se crean sean mucho más fuertes. Es una lectura lineal, hay pocas instrucciones, está uno leyendo un libro y evidentemente le puede llamar por teléfono o cualquier otra cosa, pero en el libro solo ocurren cosas, digamos, en la imagen final no aparecen objetos voladores a lo largo de las páginas del libro. Y además mantenemos un constante diálogo con el autor, lo cual hace que nuestra concentración sea muy superior. Todo ello es debido a la neuroplasticidad de nuestro propio cerebro. Como decíamos antes, nuestro cerebro, que es pura neuroplasticidad, eso es, que se adapta al medio a gran velocidad, pues hace que esas transmisiones, ese modo de leer, sea distinto en uno u otro medio. Marianne Wolf, que es una neurocientífica cognitiva de la Universidad de Tufts, y es la persona que en mayor grado ha profundizado en estos temas, tiene un libro que es el libro de referencia para estas cuestiones, que se titula Proust and the Script, The Story and the Science of the Reading Brain. Y explica, ella misma, dice, la propia plasticidad de los circuitos neuronales que nos permiten comprender un texto es nuestro mayor talón de Aquiles. Estos cambian y se adaptan al medio en el que leemos con tanta rapidez que puede poner en peligro la capacidad para interiorizar información y sacarle el máximo partido. Si desarrollamos esta idea al infinito, claro, acabamos en el famoso paradigma de Teller, que decía que Internet, y recuperaba de algún modo la idea de cara de que Internet nos hace más estúpidos, decía Teller que la propia Internet pondría en peligro la propia capacidad intelectual que ha sido capaz de crearla. Yo no creo que estemos ahí. No creo que sea el caso. No creo que ahora, debido a que nos hemos vuelto más estúpidos, si quieres llamarle así, debido a Internet, no fuéramos capaces de volver a crear un Internet. Pero en el caso de la lectura online, sí que es cierto, es una cosa que además notamos y podemos advertir en la sociedad en la que vivimos y en el mundo que nos rodea, que la lectura online hace que la lectura tradicional en papel sea cada vez más difícil o más laboriosa. Todo ello hace, además, que hayan surgido nuevos competidores del libro. Es decir, el libro siempre ha tenido competidores conocidos por todos, pues en la radio, la televisión, cualquier forma de ocio, etc., ¿no? Pero hay un gran competidor que evidentemente nunca predecimos, que nunca esperábamos, que son las redes sociales. Dice Susan Weinstein, que es una de las personas que más ha estudiado ese tema, dice que el secreto de la adicción a las redes sociales y a los sistemas de mensajería instantánea cabe encontrarlo en el deseo de gratificación instantánea que genera la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se activa en los momentos de mayor placer. Todo aquello que es placentero, la comida, el sexo, todo aquello que nos resulta agradable. Y, en su opinión, uno de los secretos de las redes sociales o de la adicción de muchos a las redes sociales es que produce gratificación instantánea debido a la dopamina. Lo que viene a decir es que cada tweet que recibimos, cada notificación, cada like en Facebook genera un chuteo de dopamina. Y eso nos hace sentir felices, ¿no? Pero competir con esto es muy complicado. A mí, que es un tema que me apasiona desde hace tiempo y que intento observar comportamientos lectores, pues allí donde voy, me interesa mucho ver cómo personas jóvenes, personas generalmente pues, de menos de 35, 40, etcétera, qué hábitos lectores tienen, por ejemplo, en trayectos de tren de alta distancia, ¿no? Y si te fijas,
siempre con cuidado, evidentemente, pero si vigilas, intentas aquí adivinar sus comportamientos, ves a muchas personas con ganas de leer un libro, sí, están leyendo un libro, pero que al tercer párrafo, el cuarto, antes de llegar a mitad del capítulo, necesitan sacar el móvil, necesitan saber qué pasa en WhatsApp, necesitan si alguien les ha contestado un Twitter. Es esta necesidad de gratificación instantánea que hace que muy a menudo el libro pues, se acabe convirtiendo en una cosa no necesariamente aburrida, pero sí menos sexy, si queréis llamarlo, que las redes sociales o cualquier otro tipo de interacción social. Claro, a todo ello, uno se pregunta, vale, pero si vendemos menos libros, entonces el problema, ¿dónde cabe encontrarlo? ¿Es un problema de contenido, que ya no es válido, no estamos publicando lo que la gente quiere leer, o es un problema de formato? Y claro, si analizamos un poco la cuestión, nos damos cuenta que no es un problema de contenido, el contenido es perfectamente válido. Es decir, nosotros, en nuestra editorial, en el resto de editoriales, intentan publicar lo mejor de cada género. En el caso que me ocupa a mí particularmente, pues intento publicar a los mejores especialistas en el campo del management, ¿no? O sea, al mejor especialista en marketing, al mejor especialista en finanzas, al mejor especialista en redes sociales, etcétera, etcétera. Y son especialistas, y son personas que venden conferencias, venden muchas conferencias, a veces incluso las vendemos nosotras, que hacen muchos cursos. Es decir, que su contenido es apreciado porque el público sigue necesitando ese contenido, quiere aprender de estas personas. Con lo cual, no es un problema de contenido, perfectamente válido y que tiene salidas en otros formatos. Es un problema del formato libro. Básicamente, es un problema de que el libro ha dejado, al que nos pese a algunos, de ser el vehículo de transmisión de conocimiento por excelencia. Venimos de una tradición libresca, hace 500 años, donde cuando una persona quería aprender algo, cuando una persona quería formarse, cuando una persona quería conocer algo que desconocía o quería ampliar sus conocimientos, iba al libro, porque el libro era el repositorio de contenido más barato, de más fácil acceso y en el cual, por ejemplo, a través de las bibliotecas, uno podía acercarse al conocimiento humano. Eso ha cambiado. El libro sigue siendo un repositorio de contenido perfectamente válido, pero ya no es el único. Y seguramente ya no es el preferido por parte de los lectores. Es decir, la necesidad de aprender y de formarse sigue perfectamente vigente y seguirá vigente durante muchos años. Simplemente el libro ya no es el formato elegido o el mejor formato para ello. Y esto no ocurre solo en el libro, ocurre en otros ámbitos. En el campo del periodismo lo hemos visto también. Los artículos son cada vez más cortos. En el caso de Reuters y Associated Press, son las dos grandes agencias de noticias mundiales, han prohibido a sus redactores escribir artículos de más de 500 palabras. ¿Por qué? Porque han descubierto que más allá de las 500 palabras la gente no lee, la gente se aburre, se da por enterada, si no hace falta escribir más, porque nadie quiere leer más. Con lo cual hay un cambio de paradigma. Bien, a todo ello, claro, nos preguntamos, entonces, ¿qué demanda el usuario? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien y en qué tenemos que cambiar, ¿no? Pues hay una serie de pautas generales que podríamos poner encima de la mesa. Por ejemplo, contenidos intermedios. El usuario no necesariamente quiere solo texto, que es lo que ofrecíamos antes en el formato libro. Quiere contenidos en multiplataforma. Es decir, quiere que su contenido lo pueda utilizar en el PC, cuando está quizá en el trabajo con un PC o en casa con su PC, pero quiere utilizar una tablet si está de viaje, quiere utilizarlo en el móvil o quien lo tenga puede utilizar un web TV, ¿no? Sobre todo a partir de Navidad cuando empiece la explosión del web TV. Además quiere libertad de recurrir, no quiere estructuras señales, no quiere que le digan qué tiene que hacer, de dónde tiene que partir y dónde tiene que llegar, ¿no? Quiere además una capacidad de interacción y de participación social. Es decir, estoy haciendo esto, lo quiero compartir con mis amigos, con mi mundo, lo quiero compartir en mis redes sociales y quiero poder decirle o recomendarle a alguien que estoy leyendo esto y que le preste atención porque seguramente le merecerá la pena.
Asimismo, el usuario demanda una compra instantánea. Si estamos acostumbrados al App Store, cuando alguien nos recomienda una, si tiene que chutar tal cual te la enseña, la quieres bajar en este momento. No quieres tener que ir a la librería o tener que ir a cualquier otro sitio a buscar este contenido. El usuario, asimismo, quiere o necesita, pide una posibilidad de identificación y, además, sobre todo en el caso de los contenidos académicos, solicita una posibilidad de certificación académica. Es decir, si yo invierto mi tiempo y mi dinero en esto, quiero que me sea reconocido mediante un certificado académico. Ahora hablaremos un poco más de eso. Bien, todo eso hace que hayamos llegado a lo que generalmente se denomina la revolución inteligente. Estamos en un nuevo escenario de comunicación y de relaciones digitales. El usuario ha cambiado sus hábitos por completo. La movilidad, la inmediatez y las economías de escala afectan directamente las tareas industriales y en el campo de la formación, en concreto, vemos que existe una nueva dimensión, donde sigue basada en los contenidos siguen siendo claves. Si uno, por ejemplo, observa de cerca qué hace Telefónica no invierte en que sus líneas de cable de fibra óptica vayan más rápido, invierte en contenidos y lo que quiere es distribuir, comercializar contenidos. El contenido sigue siendo capital, pero integrados en los soportes. Que su uso, su gestión, conviertan la formación en un aprendizaje intermedio. Bueno, si todo eso fuera cierto, que no lo sé, ¿qué debería hacer el mundo editorial? Bueno, pues seguramente deberíamos potenciar los contenidos digitales. Y cuando digo potenciar los contenidos digitales, no me refiero a seguir publicando un libro y su hermanito ebook, que también se trata de producir pensando en que el usuario tiene un tablet o el usuario tiene un móvil inteligente y le quiere dar uso. Con lo cual, deberíamos empezar a hablar o deberíamos empezar a pensar contenidos digitales, con textos enriquecidos, que tuvieran enlaces, con imágenes, audio, vídeo, posibilidad de interacción, etcétera, etcétera. Y lo suyo, además, es analizar otras industrias. En el campo que me ocupa, como os decía, me dedico a los libros de empresa, por tanto, de algún modo estoy relacionado con el campo de la formación, pues el usuario, el lector, compra libros de empresa, de economía, de actualidad económica, para formarse, para saber qué ha pasado, para entender la realidad que le rodea, ¿no? Con lo cual, está bien ver otras industrias. Si nos fijamos en el mercado educativo, vemos que las universidades, las grandes universidades, no han creado más university presses, no han potenciado su oferta académica con más cursos presenciales. No, lo que han hecho es ir directamente al mundo digital y lo han hecho a través de los MOOCs. Que algunos conoceréis, es el acrónimo de Massive Opening Online Courses y básicamente son cursos online desarrollados a partir de distintos materiales hipermedia, texto, vídeo, audio, infografías, etc., ¿no? Estos cursos online que generalmente distribuyen gratuitamente, que les permiten básicamente ampliar su marca, ampliar mercado, porque llegan alumnos que por razones de tiempo y espacio pues no podrían ir a Harvard o a la NYU o la universidad que sea, y les permiten básicamente captar nuevos alumnos, algo que ellos también han perdido una parte de su cuota, ¿no? Como ha sido el mercado editorial. Hay distintos modelos, no hace falta entrar en ellos, y nosotros, y aquí me vais a permitir un minuto de publicidad, hemos hecho algo parecido. Con nuestra reflexión nos ha llevado a crear algo parecido. Y hemos creado en Planeta una empresa, se llama planetaintermedia.com, que tiene como objetivo convertir los libros de los principales autores de management generalmente, de libros de empresa, en cursos online. La idea es que queremos dar al usuario la posibilidad de leer el libro en papel, si sigue siendo un usuario que prefiere seguir leyendo en papel, porque es como lo ha hecho toda la vida y no se siente cómodo, o adquirir ese mismo aprendizaje a través de un curso online. El precio es parecido, los cursos online cuestan unos 20 euros, 19,95. El tiempo que uno debe invertir en acabar un curso online es parecido, depende del grado que uno quiera involucrarse, generalmente
es entre 5 y 10 horas. Si quiere hacer el curso completo, son unas 10 horas. Y lo que hacemos es trasladar ese conocimiento que procede de un autor a un curso online. Para ello grabamos a los autores y cada curso tiene unos 30 clips de aproximadamente entre 5 y 10 minutos, donde ellos mismos explican, como si estuvieran dando una ponencia, las cuestiones básicas que explican también en su libro, y además hay toda una serie de materiales complementarios en los aldeaños de cada lo que serían los capítulos, ¿no? Que son módulos en el curso online. Son cursos que son multidispositivos, son multiplataforma. Eso quiere decir que uno puede hacer el curso online en su PC, si así lo prefiere, en su tablet, si le resulta más cómodo, o en su móvil, en caso de que prefiera simplemente ir haciéndolo con el móvil en el trayecto de vuelta a casa, por ejemplo. Y al mismo tiempo son multiplataforma, es decir, que son cursos que se pueden implementar en cualquiera de las plataformas educativas que ya tienen las empresas. Además, en caso de que una empresa no tuviera una plataforma, se le dota de una plataforma de aprendizaje propia. Son además cursos certificados por la Universidad Pública Juan Carlos I, de modo que un estudiante, en este caso la Juan Carlos I, puede elegir entre hacer un crédito de libre elección presencial en cualquiera de las asignaturas que ofrece la universidad o mediante 4 cursos online. Si hace 4 cursos, obtiene el mismo grado, es decir, el mismo crédito de libre elección. Hay dos modelos, el B2B, para empresas a base de licencias, y B2C, de modo que el lector simplemente puede ir a la App Store o a la página web y comprar el curso. Estas son las plataformas, es como entras. Aquí ves todos los cursos, están la mayoría de autores que publicamos en Planeta, y uno simplemente puede elegir el curso que quiera. Ancho Pérez, por ejemplo, Pilar Jericó, clicar y le lleva a la pantalla principal del curso, donde ves siempre la foto del autor, el título del curso. Hay un pequeño vídeo al principio que dice: te apuntas al reto, que viene a ser como lo que sería la introducción del libro, es decir, que el autor explica quién es para que el lector, en este caso el usuario, le coja confianza. Si tú me vas a explicar algo, confírmame que en efecto eres alguien especialista en este campo. Y luego todos los cursos tienen 4 módulos que el usuario tiene que ir haciendo. Dentro de cada módulo tiene distintos submódulos, en este caso tiene 3. Hay un vídeo, que es la material principal, y luego una serie de materiales complementarios para ir profundizando en este tema. Y ya para acabar, una frase de Philip Kotler, como sabéis es el padre del marketing, que decía así: si en 5 años sigues en el mismo negocio en el que estás ahora, estarás fuera del negocio. Yo espero que no sea cierto, pero bueno, como dicen los italianos, si no le vero, evento varo. Muchas gracias.